Bienvenidos a todos a un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca del teorema del factor, algo bastante importante para álgebra y no solo eso, sino que también para las funciones. Eso va a ser consecuencia, por eso coloqué el cons punto, ¿consecuencia de qué? De un teorema anterior. Ese teorema es uno que se llamaba el teorema del residuo. Habíamos hecho un video acerca de eso mucho antes y acá se los coloco en la parte de arriba para que lo vean, ya que eso es la parte previa del teorema del factor. Resulta que, en síntesis, en resumen pequeño, el teorema del residuo trataba de una función f de x entre x menos c, y que el residuo nos tenía que dar entonces f evaluado a una constante, o sea, f de c. Pero bueno, ahora ¿qué sucede con el teorema del factor? Resulta que va a ser un poco más diferente en el sentido de que sí, vamos a tener una fracción, pero siempre y cuando tengamos esa evaluación de f de c que sea igual a 0. Y cuando f de c hayamos comprobado que es igual a 0, entonces f de x estaría entre x menos c. Lo primero dio paso a lo segundo. Y eso sí, es supremamente importante más que toda esta parte de f de c es igual a 0, sobre todo por aquel número 0. ¿Cómo yo puedo demostrarlo más matemáticamente y no tan hablado? Resulta que hay una f de x, ¿cierto? Nuestra función primaria. Y nos va a tener que dar igual a x menos c multiplicando una función secundaria, una g de x. Resulta que cuando teníamos anteriormente el f de x entre x menos c, ese x menos c pasa al otro lado a multiplicar. Y resulta que nos quedaría en un f de x que sería entonces igual a aquel x menos c y eso multiplicando a una función g de x, lo que dije anteriormente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros podíamos sustituir la variable aquella dependiente, que sería x en este caso, por una constante c? Es decir, cuando lo podemos por fin ¿qué? Evaluar, ¿cierto? Cuando lo evaluamos a cierto número, entonces nos quedaría de esta siguiente forma. Tendríamos f de c que es igual al paréntesis de c menos c y eso multiplicando g de c. Esa función anterior de g de x, si se acuerdan, pero ahora con la c. C menos c es lo mismo que decir 0, ¿cierto? Multiplicando aquella función g, entonces ¿a qué nos daría igual? 0 por cualquier número, por cualquier función, por cualquier constante nos da igual a 0. Es decir, que acá pudimos comprobar que sí, f de c sí es igual a 0. Y eso es verídico. Habiendo dicho eso, ya habiendo hecho una anterior demostración y explicado una fórmula pequeña, ahora sí empecemos con el primer ejemplo, el primero y único. Vamos a tener f de x que sea igual a 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 3. Esa va a ser la función polinómica que vamos a estar utilizando. Resulta que acá vamos a empezar haciendo lo siguiente. Como ya sabemos algunas reglas de factorización, esto podemos saber que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Es decir, que se puede factorizar primero que todo abriendo dos paréntesis, colocando la raíz cuadrada del primer término, que sería x al cuadrado en ambos, el signo del segundo término en el primero y el signo del segundo por el signo del tercero en el segundo paréntesis. Nos quedaría x más y x menos. Ahora tenemos que descomponer el último término, el cual sería el 3. Solamente sabemos que se puede dividir por 3 y por el 1, pero entonces dividámoslo por 3, lo cual nos daría 1. Vamos a estar utilizando esos dos valores, porque necesitamos encontrar qué dos valores suman para tener 2 o restan para tener 2 y multiplican para tener menos 3. Resulta que podemos colocar el 3 positivo y el 1 negativo. ¿Por qué? Porque 3 menos 1 nos da igual a 2 y 3 por menos 1 nos daría igual a menos 3. Entonces ahí ya tenemos la factorización. Empecemos ahora sí a denominar cuáles son los posibles factores. Como tal vamos a tener esos dos paréntesis y eso es lo que vamos a estar utilizando. El x más 3 y el x menos 1. Ambos pueden ser posibles factores para la función polinómica que teníamos. Ahora, eso solamente lo podemos colocar entre signo de pregunta porque no sabemos si es o no es. La única forma de encontrarlo es evaluando aquellos números. Empecemos con el primer método, porque de hecho hay dos métodos que yo he encontrado. Resulta que tenemos un método A, en donde tengamos, por ejemplo, el x más 3. Coloquemos el caso. Eso primero que todo lo tenemos que escribir de la forma x menos c. Y eso aplica para cualquier otro factor posible que tengamos. Todos los tenemos que colocar en x menos c. Para que x más 3 sea x menos algo, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos reescribir? Entonces podemos hacer lo siguiente.
Resulta que x más 3 es lo mismo que decir x menos menos 3, ya que menos por menos pues daría el signo positivo. Ya vimos cómo reescribirlo. Ahora, el c, lo que está dentro del paréntesis sería el menos 3, y por tanto la función la cual vamos a estar evaluando a cierta constante es menos 3. Vamos a aplicar el primer método, el cual va a consistir en la división sintética. Si se vieron el video de teorema de residuo, ahí hablo mucho más de la división sintética y cómo trabajarlo. Vamos a empezar con el menos 3, que sería nuestra constante, y abrimos este signo de acá como si fuese una raíz, pero en realidad no es una raíz. Va a ser algo similar a la división, pero cuando tenemos muchos términos. Y para eso tenemos que aplicar la función inicial, 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 3. Vamos a estar entonces aplicando cada coeficiente. No vamos a escribir las variables dentro de aquel signo, sino que en vez de eso solamente vamos a fijarnos en los coeficientes. De mayor grado a menor grado los vamos a estar escribiendo de izquierda a derecha. Empezando con el 2, después el menos 1, después el 2 y después el menos 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? El 2 lo pasamos abajo, colocamos una línea recta y colocamos el 2. Ahora multiplicamos el menos 3 por aquel, lo cual nos daría menos 6. Ahora aplicamos una suma, en donde quedaría menos 1 más menos 6 sería menos 7. Ahora multiplicando otra vez, menos 3 por menos 7 da 21. 21 más 2 daría 23. Menos 3 multiplicando 23 sería menos 69. Y así sucesivamente hasta tener todos los términos de nuestra función polinómica, que bueno, ya tenemos 4, así que sumando últimamente por menos 3 nos quedaría menos 72. Y les pregunto, menos 72 no es igual a 0, ¿cierto? Porque menos 72 claramente es un número diferente a aquel 0. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Sabemos que f de c es igual a 0, esa era nuestra principal hipótesis, nuestro postulado principal, pero se ve que ahí mismo no lo valida, no es verídico de aquel. Entonces podemos descartar aquella hipótesis. Por tanto, podemos después sacar que x más 3 de hecho no es factor de la función f de x que teníamos en un principio, nuestra función polinómica, no es un factor de aquel. Ahora, revisemos nuestro siguiente factor y vamos a aplicar un diferente método para no tener que hacer todo por división sintética. Si a ustedes les parece más cómodo, está bien, y también pueden adoptar esta postura. Entonces vamos a tener el x menos 1, que era el último que teníamos. ¿Ese ya está escrito en la forma x menos c? Sí lo es, ¿no? Porque tenemos x menos algo, y ese algo pues es un 1, y ese 1 sería igual a c. Entonces podemos después evaluarlo como f de 1, evaluarlo con respecto al 1. Podemos aplicar el siguiente método, el cual es sustituir o la sustitución en la función polinómica. Primero que todo, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a escribir la función tal como lo teníamos al principio. F de x es igual a 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 3. Eso era lo que teníamos al principio. Ahora si lo evaluamos con respecto al 1, pues cambiamos la variable dependiente que sería la x por el 1. Sería 2 por 1 y eso al cubo menos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. 2 por 1 al cubo, 2, menos 1 al cuadrado, 1, más 2 por 1, 2, menos 3. 2 menos 1 más 2 menos 3 daría 0. Ahí lo tenemos. Ya pudimos concluir que f de c, en este caso f de 1, da igual a 0. Por tanto, sí es factor de f de x. No como en el anterior caso que nos había dado un valor completamente diferente del 0. Y acá se los demuestro con Desmos, un amigo mío, una calculadora gráfica que nos demuestra lo anterior. En rojo vamos a tener la función polinómica. En azul vamos a tener cuando lo estábamos evaluando con respecto al 3. Ahí se puede ver que interseca la recta. Claro, porque tienen diferentes pendientes, de un modo u otro van a terminar intersecando. Pero eso sí, vean pues que la morada sí interseca, claro, porque otra vez tienen diferentes pendientes, pero eso sí, ¿dónde es que interseca? ¿Dónde lo ven? En y es igual a 0, ¿cierto? Sobre el eje horizontal. Ahí mismo en donde interseca la función polinómica. Ahí podemos ver un análisis gráfico de por qué no o por qué sí es un factor de f de x. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...